Saludos cordiales de parte de la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana. Bienvenidos, bienvenidas a esta jornada teológica con ocasión de los 40 años de la siembra del reverendo Exario Sosa Luján. Esta presentación enfatiza aspectos pastorales de la vida y obra del reverendo Exario Sosa Luján. La titulé Exario Sosa Luján, tus sueños nos inspiran y nos hacen caminar. La desarrollo en dos partes. La primera parte la enfoqué hacia el afecto, el cariño y las muestras de lealtad que formaron parte de la vida y obra del reverendo Exario Sosa Luján, principalmente las que le profesaron sus colegas de ministerio, aquellas personas a quienes él mismo llegó a considerar como sus amigos y amigas personales, además de colegas. Lo hice así porque considero que las relaciones interpersonales con sus colegas de ministerio, vividas desde la espiritualidad pentecostal, que es comunitaria, de mutualidad, de afecto y cariño entrañable, fueron también muy importantes en la vida y obra del reverendo Exario Sosa Luján. Yo considero que este aspecto fue tan importante como lo fue su ferviente espiritualidad pentecostal. En ese sentido, me atrevo a señalar aquí que esas demostraciones de solidaridad, lealtad, afecto y cariño que recibió y que de manera recíproca igualmente él ofreció a sus colegas de ministerio, contribuyeron también a forjar en su perfil de líder espiritual los rasgos que sus leales contemporáneos atesoraron para siempre. Me refiero a su afabilidad y empatía, su sensibilidad hacia las necesidades de los más débiles, su ternura hacia los niños y las niñas, su facilidad para empatizar con los más jóvenes, su reciprocidad, su capacidad para dar y recibir muestras de amistad sincera, su inquebrantable pasión por la justicia, su decisión de incidir en el ámbito de lo político, pese a toda persecución, su convicción profética de seguir a Cristo y a Simón Bolívar, su porfiada valentía al abrazar sus causas, tanto las que tenían que ver con su fe como las que tenían que ver con la justicia y con la política, que les significaron muchas veces grandes peligros a su vida. Y hasta su disposición para reírse y una y otra vez de las anécdotas divertidas que les ocurrían mientras trabajaban en la obra de Dios. No importa si en alguna de estas anécdotas su investidura superior resultaba disminuida de algún modo, igual él las celebraba con carcajadas sonoras, conjuntamente con sus colaboradores, amigos y amigas. Y con este objetivo en mente, llevé a cabo unas indagaciones, y ahí fue cuando me topé de nuevo con las semblanzas que escribió el reverendo Melitón Lugo sobre la vida y obra del reverendo Exario Sosa Luján, al que él consideró no solo como su pastor superior, sino más que todo como un amigo. Por eso las semblanzas que publicó el reverendo Melitón Lugo, escritas en un lenguaje coloquial y pintoresco, hacen énfasis en las experiencias cotidianas, basadas en lo que él y el reverendo Sosa vivieron y sintieron como colegas y amigos durante sus respectivos pastorados, tanto en las asambleas de Dios como en la UPB, cuando ésta se fundó con el reverendo Sosa a la cabeza, a quien el reverendo Lugo y toda su familia siguieron y apoyaron lealmente y con amor sincero hasta el final de sus días. A mí me resultaron muy conmovedoras las semblanzas del reverendo Lugo sobre la vida y obra del reverendo Sosa Luján. También el reverendo Carmelo Álvarez, quien las consideró fascinantes, transparentes y sinceras. En ellas el reverendo Melitón Lugo retrató a su pastor superior y a su amigo como un hombre normal, con defectos como cualquier otro ser humano normal, pero con muchas virtudes.
Y estas virtudes que lo investían de una gracia divina, apreciadas desde la amistad sincera y el cariño profundo por parte de sus leales colaboradores y colaboradoras, llevan al reverendo Exario Sosa Luján a convertirse en el ser humano extraordinario que sus colegas de ministerio inmortalizaron de muchas maneras. Releyendo estas memorias experimenté una cierta añoranza, porque en el mundo de hoy, dominado por los antivalores del individualismo, la competencia desleal y el sálvese quien pueda, tienden a desaparecer velozmente esas expresiones de amistad, lealtad, compañerismo y camaradería, como las que experimentó el reverendo Sosa Luján con sus colegas de ministerio. Y esto sucede aún en ámbitos religiosos, dolorosamente. Pero por supuesto se pueden recrear y se pueden fortalecer las que todavía conservamos. Por eso mi añoranza no es fatalista, sino más bien motivadora. Porque creo que debemos hoy, tal vez hoy más que nunca, ser capaces de mantener, de sostener y recrear relaciones interpersonales de calidad entre colegas de ministerio, como las que vivieron nuestros líderes UEPvistas de otra época. Y en el mismo sentido de valorar las relaciones interpersonales como elemento significativo y potenciador de las personas líderes, tengo que destacar también la importancia que tuvo en la vida y obra del reverendo Exario Sosa Luján su unión matrimonial con la que es hoy nuestra obispa emérita, Amelia Rodríguez de Sosa, una mujer cristiana ejemplar, con una formación y preparación idóneas, que supo acompañar de manera admirable a un líder de su talla y que es además un fragmento importante de sus raíces históricas y teológicas, ubicadas en el movimiento pentecostal pionero de Venezuela, fundado por el pastor Bender, que fue el padre espiritual y en cierto modo el padre adoptivo también de nuestra querida obispa Amelia. Una historia que hemos dado a conocer ya a través de otras fuentes. De estas raíces históricas y teológicas que compartió con la que fue su esposa, el ministerio pastoral evangélico del reverendo Exario Sosa Luján hereda su carácter ecuménico y su preocupación por lo social. Así entonces, la obispa Amelia Rodríguez de Sosa también le aportó una significativa dignidad espiritual a la vida y obra de nuestro querido reverendo Exario Sosa Luján. Por eso damos gracias a Dios por ambos, por él y por ella. Yo conocí al reverendo Sosa Luján cuando tenía 15 años. Fue en una reunión de pastores y pastoras de la UEPB que se llevó a cabo en Santa Bárbara del Zulia. Crucé pocas palabras con él en esa ocasión, pero su empatía hacia las personas más jóvenes era extraordinaria. Inmediatamente sentí esa empatía y nació instantáneamente en mí ese afecto por él, un afecto especial, de una conexión espiritual y filial, porque realmente llegué a experimentar hacia él un cariño de hija. Él inspiraba ese sentimiento filial con su amistad, con sus bromas, con el afecto que demostraba en el trato. Bueno, 4 años después, el reverendo Sosa ofició mi matrimonio con Gamaliel Lugo, hijo mayor del reverendo Melitón Lugo. Recuerdo que unos meses antes él se encontraba en el hogar del reverendo Lugo en Maracaibo. Había llegado para atender una actividad en la iglesia Estrella de la Mañana que pastoreaban el reverendo Lugo y su esposa Blanca Morales de Lugo. Les saludé, por supuesto, y después del acostumbrado abrazo y el beso en la mejilla, recuerdo que él me dijo de manera así muy directa: cásense, yo los vengo a casar y luego los vamos a enviar a estudiar teología. Bueno, yo me sorprendí un poco porque recuerdo que el pure Sosa no aprobaba con facilidad a las parejas que se creaban en la iglesia y en la familia.
Pareciera que él tomaba muy en serio las posibilidades que tendrían esas futuras parejas en el matrimonio y en los ministerios en las iglesias. Por eso no otorgaba fácilmente su bendición. Con sus palabras yo sentí una confirmación de parte de Dios. Así lo interpreté. Y en cuanto a estudiar teología, bueno, pensé que sería en el curso bíblico intensivo que la UPB tenía en el Centro Bender de la Piedad, como muchos otros pastores y pastoras lo habían hecho. Por eso tomé aquel anuncio como una consecuencia lógica de mi propia trayectoria cristiana, ya que si era líder juvenil en mi iglesia y me iba a casar con alguien que estaba destinado al ministerio pastoral en alguna iglesia de la UPB, entonces tendría que estudiar y prepararme, igual que lo había hecho la obispa Amelia Rodríguez antes de su matrimonio con el reverendo Sosa Luján. Y aquí estoy ya en la segunda parte de mi exposición. Esta tiene que ver con la educación teológica en la UPB, que fue muy importante para el reverendo Sosa Luján. Por eso le dedicó tantos esfuerzos desde el mismo momento en que comenzó la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana, que se fundó en 1957, y ya al año de su fundación, ya el reverendo Exiario Sosa había constituido el curso bíblico intensivo en las instalaciones de la Iglesia El Salvador en Barquisimeto, una de las iglesias fundadoras de la UPB. El curso bíblico intensivo funcionó ininterrumpidamente por más de 23 años. Era escolarizado, inicialmente duraba año y medio, pero en los últimos años se había reducido a 6 meses. Estaba dirigido a la capacitación de líderes jóvenes y adultos para el ministerio pastoral en las iglesias de la UPB. El reverendo Exiario Sosa recordaba que no se contaba con un espacio propio, ni había salones de clases. Estas se impartían en la iglesia y los estudiantes tuvieron que construir un corredor donde dormían y pernoctaban mientras realizaban sus estudios. El 1 de octubre de 1967 se inauguró la escuela Geoter Federico Bender en La Piedad, Estado Lara, que brindaba educación primaria a niños y niñas pobres de las iglesias y de la comunidad, y contaba con un internado para niños y niñas huérfanas. El CBI se trasladó entonces a La Piedad, en donde se fortaleció porque, bueno, ya contaba con más condiciones. A las actividades educativas del CBI se incorporó tempranamente una colaboración docente internacional procedente de la hermandad que había empezado a desarrollarse con las iglesias cristianas Discípulos de Cristo de Puerto Rico. En 1972 nació otra experiencia que marcó también la historia educativa de la UPB. Se trata del Centro Comunitario Bender, orientado hacia la educación popular. El reverendo Sosa Luján narra en una entrevista que realizó el reverendo Juan Marco Rivera que esta iniciativa se inspiró en el diálogo y el intercambio de experiencias con otras organizaciones internacionales, entre esas ISAAL, el Consejo Mundial de Iglesias, Vecinos Mundiales, Discípulos de Cristo de Puerto Rico. Luego, en 1979, el reverendo Sosa Luján inició una relación formal con el Seminario Bíblico Latinoamericano, SBL, de San José, Costa Rica, siendo rector el doctor Carmelo Álvarez, quien promovió esta vinculación gracias a la relación que existía previamente desde 1960 entre las iglesias de la UPB y las iglesias cristianas Discípulos de Cristo de Puerto Rico y de los Estados Unidos y Canadá. El reverendo Sosa Luján planteó a la UPB enviar jóvenes a prepararse al Seminario Bíblico Latinoamericano, al SBL, y así se hizo. El objetivo de esta iniciativa era que un liderazgo mejor preparado teológicamente se encargara luego de desarrollar en la UPB una educación teológica de mayor calidad, según explicaba el reverendo Sosa Luján. Gamaliel y yo fuimos entonces los primeros estudiantes de la UPB en el SBL en Costa Rica, y en 1983, cuando ya estábamos de regreso en Venezuela, empezamos a desarrollar una nueva etapa en los procesos de educación teológica en la UPB, orientados por los mismos principios que nos habían legado
el reverendo Bender y el reverendo Sosa Luján, profundizados y enriquecidos con las herramientas bíblico-teológicas que habíamos adquirido en nuestra formación del SBL, que el SBL continuó apoyando nuestros procesos educativos aquí en Venezuela mediante sucesivos convenios de cooperación educativa para el desarrollo de todos los programas que se implementaron desde 1983 hasta el 2007 con ellos. En 1997, la vinculación de nuestros programas educativos se extendió entonces a la Universidad Bíblica Latinoamericana, la UBL, y a la Hermandad Teológica Latinoamericana, que se creó como movimiento vinculado a esta. Y desde esta hermandad pasamos a formar parte de la Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribeña, CETELA, en la cual venimos participando desde hace varias décadas hasta hoy. Esta articulación ecuménica latinoamericana y caribeña, que también fue un legado del reverendo Exario Sosa Luján, ha enriquecido también nuestro quehacer educativo de muchas formas, particularmente en lo que atañe a los cambios en la educación teológica tradicional. Y como sabemos, estos procesos educativos que hemos impulsado hasta ahora han generado unos impactos importantes hacia el interior de la UEPB. En primer lugar, porque contamos en este momento con una comunidad educativa al servicio del reino de Dios, por Cristo, por América Latina y el Caribe, por los pueblos afrodescendientes y los pueblos originarios, por una teología ecuménica, contextual, negra, indígena y contra toda discriminación, que es nuestro Centro Venezolano de Estudios Teológicos, el CEBER. También hemos logrado una base eclesial con una fe más madura y más auténtica. Hemos logrado asimismo una hermenéutica bíblica contextual y liberadora, que nos permite ser pertinentes a nuestras realidades y a nuestros contextos sociohistóricos. Y además podemos afirmar que hemos logrado también un modelo de pastoral alternativo, inclusivo, intercultural, liberador, centrado en valores humanísticos, en el pensamiento de Simón Bolívar, en la opción por los pobres, la afirmación de la paz con justicia, el respeto a los derechos humanos, la liberación de los sujetos discriminados y oprimidos, las mujeres, los pueblos indígenas, los pueblos afro, la identidad de género, el resguardo del planeta y toda la creación. Bien, a manera de conclusión, quiero enfatizar que todo este esfuerzo educativo de teología y socioteología que hemos impulsado los que fuimos a prepararnos en el SBL y en la UBL de Costa Rica, conjuntamente con las personas que a lo largo de todos estos años se han sumado a estas tareas, ha sido bajo el imperativo de cumplir con el sueño del reverendo Exario Sosa Luján, quien manifestó en repetidas ocasiones que él quería para la UEPB una educación teológica de mayor calidad y una institucionalidad teológica que no solo nos educara mejor, sino que también nos representara bien, que fortaleciera nuestra identidad pentecostal y que nos hiciera sentir orgullosos de lo que somos. Por eso en esta presentación yo quiero dejar sentado que todo el esfuerzo teológico que personalmente yo he desplegado hasta ahora y los que seguiré sembrando en el futuro, Dios mediante, son un homenaje que yo les rindo a este importante legado del reverendo Sosa Luján. Son para honrar su legado, porque deseo que su sueño permanezca vivo y en su honor siempre mejorando. Así que más allá de la expectativa del apóstol Pablo, quien recomienda a Timoteo que reconozca a quienes trabajan en la obra del Señor y que se les tenga en estima, cuando se trata de personas inquietas, proféticas y visionarias como el reverendo Exario Sosa Luján, que nos dejó tantos sueños para realizar, yo considero que lo que debemos hacer es honrar de manera meritoria esos legados, que recojamos y levantemos las banderas que él dejó, las banderas de sus luchas, y que demos siempre lo mejor
para que esas obras y esos sueños continúen, que se realicen, que se profundicen y que sean capaces de dar siempre los mejores frutos. Por eso yo siento que debemos seguir luchando para que nuestra educación socioteológica alcance una mayor dignidad, que crezca permanentemente en calidad profética, que sea pertinente y relevante a nuestra sociedad y a nuestro contexto, que pueda llegar a las universidades si es posible. Al hacerlo así, estaremos caminando en la dirección que el líder nos marcó y estaremos honrando a aquel que creyó en nosotros y dejó en nuestras manos la continuidad y el perfeccionamiento de sus sueños. Me despido con una hermosa frase que el reverendo Melitón Lugo le dedica al reverendo Exeario Sosa Luján, su pastor superior y amigo entrañable. Exeario, la UPB nunca te olvidará, porque vives en ella. Gracias. Que Dios les bendiga.